Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces continuamos con una segunda parte, ¿verdad? Del primer mensaje. Gloria a Dios, que sé que no me despedí, pero porque estaba continuando por causa del tiempo, lo quise dividir así, amados hermanos. Y vamos a dividirlo quizás también en esta segunda parte. Vamos a continuarlo en otras, quizás tercera y cuarta parte, por causa del tiempo, amados hermanos. Amén, porque es un hermoso estudio, como dije, es un pequeño mensaje, pero como estudio para ver el origen. En la primera parte conocimos cómo comenzó, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos de Malaquías, gloria a Dios, 1, ¿verdad? Vimos el origen de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Quien fue el padre de quienes fueron descendientes ellos, ¿verdad? Que nos llevó a Abraham, al origen, ¿verdad? Que fue Abraham llamado por Dios, gloria a Dios, sacado de sus tierras de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y establecido en Canaán, porque era la tierra que Dios le prometió que heredaría él y su descendencia, y en el cual Dios lo bendeciría. Y Dios lo bendijo. Terminamos con ello, concluimos con ello en la primera parte, de que Dios lo había bendecido en gran manera, como le había prometido, y que parte de la promesa era el Hijo, para llevar al cumplimiento en hacerlo padre de multitud de gentes, por lo cual lo había cambiado su nombre de él y de Sara, porque iba a ser padre de multitud de gentes, y que reyes iban a salir, ¿verdad? De él, naciones iban a ser formadas por causa de él, ¿verdad? Y de su descendencia que él tendría en el pacto que Dios había hecho y había establecido entre él, ¿verdad? Dios y Abraham, que se estableció en Isaac. Amén. Ahora, hermanos, vemos en este punto, llegamos, ¿verdad? Al punto donde todo eso aconteció. Abraham vivió, Abraham se gozó con su familia, con su hijo Ismael, a cierto periodo de tiempo, con sus demás hijos, porque tuvo más hijos después que su esposa fallece. Gloria a Dios. Y vemos entonces, hermanos, como vamos con este pequeño estudio ligados al origen, ¿verdad? De lo que nos lleva a la bendición de la ley del primogénito, porque empezamos con ello, ¿verdad? Con que Jacob no era el primogénito de Isaac era Esaú, pero la bendición de Dios sobre lo que Dios había hablado, ¿verdad? La bendición de parte de Dios, la bendición espiritual de parte de Dios sobre la descendencia de Abraham, el Señor, hermanos, no fue sobre la cabeza de Esaú, que pudiéramos pensar nosotros, pero él era el primogénito, así como hubiéramos pensado también, pero Ismael era el primogénito. Amén. Pero vamos a ver por qué razones no permitió Dios esto, que fueran los primogénitos en cuanto a la carne, sino primogénitos en lo cuanto a lo espiritual. Amén. Porque Dios demanda requisitos para obtener también esa bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, entonces que cuando Abraham llega a su vejez, él se preocupa, ¿verdad? En cierta forma yo puedo decir así, se preocupa, ¿no? Y se asegura de que su hijo, ¿verdad? Su nombre se ha perpetuado, obviamente, porque en él iba a ser, se estableció, Dios fue de Dios que dijo que Isaac sería el que se establecía el pacto de la promesa a Abraham. Entonces se perpetuaría su legado, ¿verdad? De Abraham por medio de Isaac y la línea de los descendientes de Isaac. Amén. Entonces, en este tiempo, Isaac, hermanos, todavía no tenía a su esposa, y antes de que Abraham fallezca, él le preocupa esto, ¿verdad? De que quiere asegurarse, amén, de que se llegue al cumplimiento de lo que Dios una vez le prometió, y quiere encargar eso a su hijo para que pueda ser fiel a Dios. Amén. Vamos a ver cómo Dios entonces, cómo Abraham y Dios vienen a bendecir al primogénito. Se puede decir la bendición de la primogenitura que cae sobre Isaac. ¿Por qué? Porque eso implica sacerdocio, implica, gloria al Señor, patriarcado, gloria a Dios, lo cual vamos viendo aquí con Abraham e Isaac, que él quiere asegurarse que ahora, como él ya no va a estar como ese líder de la familia, ahora Isaac va a ser quien va de alguna manera liderar, amén, a su familia. Gloria al Señor, el patriarcado lo va a tomar ahora él.
Amén. Y va a ser el que va a tener las responsabilidades del que va a encargarse. Amén. Gloria a Dios de la familia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver y encargarse de seguir, ¿verdad? A Jehová Dios. Amén. Y de que el Señor cumpla, gloria a Dios, también es su pacto. Gloria a Dios. Vamos a ver, dice, hermanos, antes de que Abraham parta a la presencia del Señor, él se asegura de que su hijo tome esposa de su linaje y no mujer cananea. Él sabía que el pacto Dios lo establecía en la descendencia de su hijo Isaac. Amén, como leímos en la primera parte. Y por lo tanto, dice, quería asegurarse cuidadosamente de que ello se llevase a continuidad. Y antes de morir, amén, Abraham da la bendición de la primogenitura a Isaac. Amén. Recordemos que el primogénito fue Ismael, pero la promesa del pacto fue establecido en Isaac. Por esto, la bendición espiritual la dio a Abraham. La bendición espiritual la dio a Abraham a su hijo Isaac. Amén. O sea, Abraham bendijo, por medio de él vino la bendición, o sea, por medio de Abraham, de su fe, de su fidelidad a Dios, él le hizo heredar a Isaac la bendición espiritual, pero también lo bendijo en lo que es lo terrenal. Le hizo heredar la bendición, hermanos, que conlleva la bendición del primogénito. Y para entender esto, vamos a ir a Génesis 25:5. Génesis 25:5 dice la palabra del Señor aquí. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, hablando terrenalmente, hablando, siguiendo a la ley de la bendición sobre el primogénito, que está escrito que, ¿verdad?, que tenía que el primogénito recibir la doble porción de la herencia. Amén. Y aquí dice, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y vemos que él, como les decía anteriormente, él tuvo muchos hijos, aparte de Ismael. En el 6 lo dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Amén. Y aquí vemos entonces, hermanos, que Abraham bendice a Isaac, pero ahora vamos a ver la consecuencia por ser Isaac descendiente de Abraham. Amén, descendiente de Abraham, entonces partícipe de la promesa de Dios. Dios mismo lo bendice y le da la bendición espiritual. En Génesis 25:11, aquí vamos a ver, dice la palabra del Señor así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, amados hermanos, que Dios entonces a Isaac obtuvo la bendición de su padre y obtuvo la bendición espiritual de Dios por causa de su padre, por la obediencia de su padre y por la promesa dada a su padre de parte de Dios. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, hermanas. Ahora dice, entonces en continuidad de esta promesa dada a Abraham, ahora es Isaac. Continúa, amén, esa promesa sobre la vida de Isaac. Ahora está Isaac, hermanos, con la misma situación del padre. Su mujer es estéril. No es casualidad. Dios se asegura, amén, que podamos comprender que Él siempre se glorificará. Amén. Y aquí vemos, hermanos, que lo mismo que pasó con Saraí, que después vino a ser Sara, gloria a Dios. Lo mismo, hermanos, hay algo aquí, ¿verdad?, específico, que las esposas de los hijos, ¿verdad?, de Abraham, los del linaje de Abraham, pues son estériles. Y en este caso también la esposa de Isaac es estéril. Vamos a ver en Génesis 25, versículo 21.
Dice la palabra del Señor así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Amén. Si vemos, amados hermanos, aquí dice que Rebeca era estéril, pero que Isaac oró a Dios para que le diera hijos, descendencia. Amén. Y ese era el deseo de él también, ¿verdad? Así como Abraham, tener un hijo. Y creo que el deseo de todo hombre o toda mujer es tener, ¿verdad?, descendientes. Amén. Debería ser nuestro deseo, ¿verdad? Porque así es como nosotros dejamos un legado. Amén. Dice aquí, Génesis 24, 60, hermanos, voy a compartírselo porque me llamó la atención. Amén. Génesis 24, 60, dice la palabra de Dios. Aquí así, cuando toman a Rebeca para que sea la mujer, ¿verdad?, de Isaac, porque fue el siervo de Abraham quien fue enviado, y él la llevó, ¿verdad?, la tomó para que la llevase a la tierra de Canaán. Dice, y bendijo a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Ve, esto me llamó la atención, la forma en que sus parientes de Rebeca la bendicen, diciéndole: sé madre de millares, algo que también Dios dijo a Sara, que sería madre de millares, o sea, de multitudes. Amén, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, ese cumplimiento, ¿verdad? Gloria a Dios, para allá vamos. Y dice, ya vamos llegando a los hombres con quienes comenzamos, ¿verdad? El primer versículo de Malaquías. Ya vamos llegando a los nombres de los hombres con quienes comenzamos, que fueron Jacob y Esaú. Génesis 25, 24 a 26. Ahí dice, entonces dice que Isaac oró a Dios, Dios escuchó su oración, Dios hizo que el vientre de Rebeca tuviese vida y concibiera. Amén. Y aquí la palabra de Dios dice, Génesis 25, 24, 26. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí gemelos en su vientre, o sea, Rebeca concibió. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Es el primogénito. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Amén. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Amén. Y aquí, hermanos, entonces nos habla de la continuidad, ¿verdad?, de la promesa dada de Dios dada a Abraham, la continuidad para el cumplimiento de que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tus descendientes poseerán y heredarán estas tierras. Amén. Y serás padre de multitud de gente. Amén. Y antes de adentrarnos con estos dos varones, amados hermanos, Esaú y Jacob, continuamos con Isaac, a quien la bendición del primogénito le ha sido otorgado. Y no solo ellos, sino Dios, amén, mostrándose a Isaac para que conozca el plan de la promesa dada a su padre, y como recordatorio que el Señor mantenía su pacto. Amén. Génesis 26, ahí mismo, Génesis 26, capítulo adelantito, 26, 3 al 5. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice el Señor así: habita como forastero. En el 2 vamos a leer, hermanos, desde el 2 dice: y se le pareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Amén. Vemos aquí, hermanos, que aquí viene una segunda hambruna. En el tiempo de Abraham hubo una hambruna y Dios le permitió que entrara a Egipto. Aquí viene una hambruna y Dios no permite a Isaac entrar a Egipto. Si vemos ahí, y voy a leer desde el 1. Después dice: hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Amén. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta
tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Si ve, hermanos, hermanas, aquí el Señor se le está apareciendo a Isaac y se le está mostrando y le está haciendo memoria de un pacto que anteriormente hizo con su padre, que él conociera ese pacto, gloria a Dios, que él había hecho con su padre de Isaac, que conociera que él seguía con esta promesa, que él se estaba mostrando para asegurarle a Isaac que Dios no había olvidado, no porque Abraham había muerto, él había olvidado lo que le había prometido. Y le dice, ahora Dios mismo se lo hace sembrar en el corazón de Isaac, hermanos. Le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Gloria al Señor. Y vemos aquí, amados hermanos, hermanas, que Dios lo bendijo a Isaac en esas tierras, gloria a Dios, porque Dios estaba comprometido con la promesa que le había hecho a Abraham. En el capítulo 26 mismo, versículos 12 al 14, vamos a ver lo que dice la palabra. 12 al 14, dice la escritura. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, la bendición espiritual del primogénito. Y también, ¿verdad? Gloria a Dios, de la promesa a Abraham. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Sí vemos, hermanos, porque cuando Dios está por ti, siempre va a haber quien se levante con envidia, ¿verdad? Siempre se van a levantar los envidiosos al ver tu prosperidad, porque cuando Dios prospera lo hace de gran manera, amados hermanos. Entonces vemos la bendición de Dios, hermanos, por causa de la promesa a Abraham sobre su descendencia, que ahora es Isaac, su descendiente. Amén. Y 25, 24 a 26, vamos a ver, estoy mostrando, ¿verdad? Como ese estudio mostrando con la palabra, para que conozcamos cómo Dios estaba cumpliendo su promesa de bendecir a los descendientes de Abraham, de hacerlos heredar esas tierras que Dios le había hecho entrar para que poseyera. Amén. 25, 24, 26, dice aquí la palabra. Y se le apareció una vez más al Señor a Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. O sea, cuán importante, amados hermanos, cuán importante, aquí me detengo poquito, porque cuán importante es nuestra fidelidad a Dios, hermanos, porque nuestra fidelidad nosotros con Dios va a asegurar, hermanos, la bendición de Dios sobre nuestro linaje, sobre nuestra descendencia, amados hermanos. No podemos actuar como Esaú, hermanos, que él no se preocupó por su descendencia. Él se preocupó por sí mismo, fue egoísta, amados hermanos, y por su egoísmo vino, hermanos, a poner maldición sobre sus propios hijos. O sea, cuán importante es, amados hermanos, que nosotros, gloria al Señor, aseguremos por nosotros nos aseguremos de que haya bendición sobre los que amamos, sobre los que vienen detrás de nosotros, sobre nuestros propios hijos, amados hermanos. Amén. Que aseguremos que nosotros seamos esa puerta de bendición que va a heredar bendición para ellos. Amén. Como lo hizo aquí Abraham con Isaac.
por su fidelidad a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos que los hombres, amén, hermanos, dieron testimonio, hermanos, de que la bendición de Dios le alcanzaba a Isaac, igual como Melquisedec, hermanos, dio testimonio acerca de Abraham, hermanos. Ahora vamos a ver en Génesis 26-29 que realmente Dios, hermanos, a esa bendición alcanzaba, o sea, por causa de la promesa alcanzaba a Isaac y daban los hombres testimonio. Génesis 26-29 dice la palabra ahí, que voy a leer desde el 26, y Abimelech vino, dice, a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. O sea, vinieron estos varones delante de Isaac, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí después que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Ven? ¿Vieron que realmente la bendición de Dios, el brazo de Jehová estaba sobre la casa de Isaac, estaba sobre la vida de Isaac, amados hermanos? Veían, daban testimonio de que Dios estaba por él. Amén. ¿Realmente te has puesto a pensar en que si los hombres notan realmente que Dios, el brazo de Jehová está contigo? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano, hermana? Porque es bonito pensarlo, meditarlo y verlo, y que den testimonio delante de ti, amén, de que realmente Dios está contigo. Amén. No solo saberlo tú de que Dios está contigo, sino que den testimonio del Dios al que sirves, que te está bendiciendo a ti. Amén. O sea, vemos la bendición espiritual, hermanos, porque estoy en esa línea del estudio también, llevando lo que es el origen, pero lo que es la bendición del primogénito. Amén. Dice, pero llega el tiempo de su vejez, asimismo de Isaac, amados hermanos, y él tiene que dar la bendición del primogénito sobre uno de sus hijos, ¿verdad? Vemos aquí que no es dada la bendición del primogénito a Esaú, sino a Jacob, quien es el menor. Pero aquí le daré continuación más adelante porque es que no tuvo Esaú la bendición del primogénito. Si pudiéramos pensar, él era el primogénito. Amén. Isaac, hermanos, da la bendición del primogénito sobre Jacob porque Dios así lo había determinado. Así como Dios, hermanos, dijo, estableceré mi pacto sobre Isaac, amén, no sobre Ismael, sino sobre Isaac, así ahora también Dios, hermanos, determinó que la bendición de la primogenitura, la bendición espiritual de parte de Dios, cayera sobre la cabeza de Jacob y no de Esaú. Amén. Cuando dice Isaac da la bendición del primogénito sobre la cabeza de Jacob, porque Dios así lo había determinado. ¿Cómo y cuándo lo determinó Dios? Vamos a ver. Cuando aún estaba en el vientre, allá en Génesis 25, 22 y 23, vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. Acuérdense que Rebeca había sido estéril, pero Dios, que estaba determinado a asegurarse, porque había jurado por sí mismo de lo que le había prometido a Abraham, él se encargó que el vientre de Rebeca concibiera y diera a luz. Amén. ¿Por qué? Porque Isaac oró y clamó al Señor y Dios respondió, porque Dios siempre responde. Amén. Y era parte del plan y propósito de Dios. En el 25, amados hermanos, hermanas, 25, 22 a 23. Aleluya, la palabra del Señor dice así. Dice, y respondió Jehová. Vamos a regresar otra vez al 21, donde Isaac ora a Jehová. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjense, Rebeca vio esta lucha en su vientre, hermanos, y le compungió, le angustió, y entonces ella
vino, dice, delante de la presencia del Señor a pedir, ¿verdad?, dirección, a pedir respuesta. ¿Por qué pasaba esto? ¿Verdad? Porque dice, luchaban los hijos, dice, dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, mismo Jehová le respondió a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Sí, hermano, ya Dios estaba profetizando lo que iba a pasar y que más tarde sucedió. Amén, porque el pueblo de Israel se dividió y hubieron 2 naciones. Amén, el reino de Israel y el reino de Judá, por causa de la desobediencia de Salomón. Eso verdad, viene en futuro, pero para que comprendamos por el tiempo, dice, 2 naciones, dice, un pueblo será más fuerte, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor, dice, servirá al menor. Dios estaba profetizando y él estaba ya determinando quién iba a obtener la bendición de la primogenitura de parte de Dios, de la bendición espiritual. Amén. Iba a recaer sobre el menor, que era Jacob. Amén. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, aquí en el 28, Génesis 27, vamos a ver el 27, 28 y 29. Cuando ya Jacob llega cuando Isaac, hermanos, llega a su vejez, ¿verdad? Y él se dispone, ¿verdad?, a declarar bendición. Vemos lo que sucede, ¿verdad? Porque Rebeca, hermanos, de alguna manera, ella, como Dios le había dicho, van a haber 2 naciones. Ella, cuando escucha que Jacob le dice a Esaú que lo va a bendecir, amén, antes de morir, que va a declarar esa bendición, Rebeca va y le dice a Jacob, ¿verdad?, que engaña a su padre, hermanos, para obtener esa bendición, porque ella sabía, ¿verdad?, de que ella pensaba de que haciendo esto era como Dios iba a llevar a cabo pues el propósito que él tenía. Pero mintió, y Dios no es que Dios le haya agradado que mintiera, no, porque Dios sabía cómo eras, Dios tenía su plan y él sabía cómo llevarlo a cabo, pero sin embargo, esto, hermanos, de alguna manera no alteró la promesa de Dios, amén, porque Dios lo llevó a cabo, pero de alguna manera, ¿verdad? Vemos cómo muchas veces nosotros, como le digo, alteramos los propósitos de Dios por nuestra impaciencia, por nuestra incredulidad y por querer hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y muchas veces cuando alteramos ello, nosotros mismos somos los que sufrimos. Amén. Las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra impaciencia. ¿Por qué? Porque sufrió Isaac, sufrió, hermanos, Rebeca, porque por causa de mentir y recibir pues la bendición, Jacob, hermanos, Esaú se llenó de odio en contra de su hermano, amén, que lo quiso matar y planeaba matarlo cuando su padre ya no viviese. Gloria al Señor, planeaba matar a su hermano Jacob, y en un mismo día, hermanos, ambos hijos, verdad, se apartaron de sus padres. Gloria al Señor, y es un dolor que ambos llevaron, Isaac, gloria a Dios, y Rebeca, porque lo dice la palabra, amén, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, entonces aquí en el 28, 1 al 4, llega el tiempo, verdad, cuando el Señor, verdad, cuando Jacob piensa bendecir a Esaú, verdad, dar la bendición de la primogenitura, pero no, como les decimos, por causa del engaño, pues viene a ser bendecido Jacob, y lo miramos aquí. Dice, así lo bendijo Isaac, amén, a Jacob. Dice, y Jacob en el 27 de Génesis, dice la palabra así, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, porque pensaba que era Esaú. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, amén. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Ahí está ya declarando la bendición, ¿verdad? De que sus hermanos lo van a servir.
Y es lo que Dios dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Y aquí vemos, hermanos, entonces la bendición que Isaac estaba declarando sobre la vida de Jacob y su descendencia. Amén. Y que era un propósito de Dios, hermanos, porque mire, cuando ya termina Isaac de bendecir a Jacob, llega Esaú, dice la palabra de Dios. Amén. Y él entra en esa desesperación, Esaú, hermanos. ¿Por qué? Porque él no era el primogénito, o sea, Jacob no era el primogénito. Amén. Y entonces aquí, hermanos, Esaú quiere la bendición del primogénito, cosa que él había, hermanos, renunciado, él había despreciado, él había desvalorizado. Amén. Y aquí, hermanos, dice que aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió, hermanos, de cazar. En el 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Amén. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿De qué bendición? La bendición de la primogenitura, la bendición del Padre y la bendición espiritual de parte de Dios, amados hermanos. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha, dice, suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Amén. Vemos, hermanos, hermanas, que realmente Esaú estaba demandando algo que él mismo entregó, que él mismo desvalorizó, que él mismo comprometió. Ahora él lloraba por ello y él quería esa bendición. Amén. Pero Dios, hermanos, que conoce el corazón, como les digo, Dios había determinado que en Jacob se continuaría el pacto, hermanos. Amén. Dado a Abraham. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es injusto. Esaú mismo no temía a Dios. Amén, gloria a Dios. Y vemos entonces que Jacob, hermanos, cuando Isaac supo que Jacob, hermanos, había obtenido la bendición por engaño, él pudo haber revocado, hermanos, esa bendición. Él pudo haber maldecido a Jacob, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía, hermanos, todo, porque él conocía, él tenía al Señor, él temía a Jehová. Y obviamente que el Señor le mostraba, porque él pudo en ese momento decir, ¿verdad? Maldecir a Jacob y decir: ya esta bendición no te pertenece, le pertenece a tu hermano, porque tú viniste con engaño y por ello, pero no, hermanos. Isaac no maldijo a Jacob. Él permitió que la bendición que él ya le había dado se quedara con él. ¿Por qué? Porque Dios estaba en cuidado, amado hermano. Dios estaba en control de que la promesa a Abraham y que el pacto establecido en Isaac se continuase y se llevase a cabo para su cumplimiento. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Vamos a ver, dice: Abraham e Isaac, hermanos, llegaría su momento, así como Abraham, hermanos, ya no estaba y se continuó la promesa de Dios a través de Isaac. Ahora, en poco tiempo Isaac ya no iba a estar, hermanos, por lo cual él decidió bendecir, ¿verdad? Para que se continuase, ¿verdad? Gloria a Dios, la promesa de Dios dada a su padre, dada a él mismo, y también de alguna manera, hermanos, para que su legado siguiera, ¿verdad? Como patriarca, gloria al Señor, que pudiera seguir, ¿verdad? Esa continuidad de su nombre de Isaac, hermanos. Amén. Dice: gloria a Dios. Dice: al igual que como Dios se presentó a Isaac, ahora, hermanos, se presenta a Jacob para reafirmar su promesa.
Génesis 28, 13 y 17. Vamos a ver. Génesis 28, 13 y 17. Dice la palabra del Señor. Cuando Jacob huye, hermanos, pues porque Esaú había prometido matarlo y tuvo que partir a él y tanto Esaú también del lado de sus padres. Pero cuando Jacob huía de su hermano, hermanos, dice que él huyó, dice, pero cuando él salió, hermanos, dice, fue a Harán, dice la palabra de Dios aquí. Y dice que llegó a un cierto lugar, en el 28:11 dice la palabra así. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó Jacob, hermanos. Soñó, dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Fíjense qué hermoso, ¿no? Que el Señor se le presenta, así como se le presentó a su padre Isaac, así como se le presentó a Abraham. Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tus descendencias. Continúa la promesa, amados hermanos, una continuidad. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Lo mismo que le dijo a Isaac y a Abraham. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tus simientes. Y ve, hermanos, la continuidad es la promesa de que Dios estaba comprometido con lo que había dicho y Él se estaba por asegurar de que se llevase a cabo. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, está hablando la palabra entonces de que el Señor se le presenta ahora a Jacob. Vamos, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Dios. En el Génesis 28, ¿verdad que leímos? Gloria a Dios. 13 al 17. Jacob comienza a conocer personalmente a Jehová y hace voto a él, hermanos. En el Génesis 28, 21 nos lo dice. Amén. Porque cuando él ve esto, hermanos, dice que le sobrecoge, ¿verdad? Cierto miedo, hermanos. Y mismo Jacob dice ahí en el 28:17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dice, que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Conoció que era Dios, hermanos. Y en el 21, ahí mismo, en 28:21 dice, que hace un voto a Dios y dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Y él dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Una vez más, hermanos, Abraham dio el diezmo por gratitud. Amén, porque Dios lo había dado victoria, ¿verdad? Cuando fue para liberar, ¿verdad? A Lot. Aquí Jacob promete dar los diezmos como gratitud. Si Dios lo guarda y lo protege a donde va y lo hace volver a casa de sus padres. Amén. Y Dios lo cumple, hermanos, porque Dios cumple. Si tú te haces votos a Jehová, cúmplelos, porque Dios los cumple de seguro. Amén. Y vemos entonces aquí, hermanos, Jacob tomó esposa. Y como fue engañado, tuvo 2 esposas y una de ellas también era estéril, Raquel. Sí, ve, hermanos, como en Abraham su esposa estéril, Isaac su esposa estéril, Jacob su esposa estéril, a que él amaba, porque no amaba a Lea. Amén, la tuvo por engaño, ¿verdad? Que la dieron. Amén, por ser la pues la mayor. Gloria a Dios. Pero a la que amaba era Raquel y era estéril. O sea, Dios, hermanos, asegurándose de que la promesa que se le dio a Abraham lleva esa señal de que es un milagro de Dios, del poder de Dios manifestado. Gloria al Señor. Dice aquí, vemos en Génesis 30:43. Vamos a ver
la bendición que continúa alcanzando a la descendencia de Abraham. Dice la palabra de Dios aquí así: pero se enriqueció, dice, y se enriqueció el varón muchísimo, o sea, Jacob, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Gloria al Señor. O sea, estamos en la continuación de la bendición de la primogenitura. Amén. La bendición espiritual y la bendición por causa del Padre. Amén. En el Génesis 35, 9, 15, vamos a ver Génesis 35, 9 al 15. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra, porque es como un pequeño estudio, amados hermanos, por eso le estoy leyendo palabra, compartiendo las referencias. Amén. 35, 9 al 15, dice la escritura así: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Amén. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Amén. ¿Se recuerdan? A Abraham le dijo: soy el Dios todopoderoso, omnipotente. Todo lo sabe, hermanos, dice. Crece y multiplícate, que todo lo puede. Amén. Omnipotente significa todo lo puede, amados hermanos. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Amén. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios le estaba recordando una vez más, hermanos, a Jacob, ahora mostrándole que ese pacto seguía vigente, que ese pacto y esa promesa seguía vigente y que iba a continuarse a través de él y su descendencia, así como Dios se le reveló, hermanos, a Isaac y a Abraham, sus padres de Jacob. Amén. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor, hermanos, para que Él pueda abrazar ello, tiene que presentarse a nosotros y nosotros tenemos que conocerlo íntimamente. Y era necesario que Jacob conociera en intimidad al Señor para él hacer propia esa promesa que fue dada a su abuelo, fuera propia para él mismo. Gloria al Señor, al ver a Dios. Amén. A el Dios aparecérsele. Gloria al Señor. En Génesis 46, puse mis notas. Gloria al Señor. ...46, vamos a dar lectura aquí. 2, dice 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén. Aquí, hermanos, vemos, habían pasado muchas cosas. Amén. José, sabemos que el hijo menor, ¿verdad? Gloria a Dios. El hijo mayor de él y Raquel era José, y el menor Benjamín. Bueno, vemos la historia, por causa del tiempo no vamos a entrarnos en ello, pero vemos ahora, hermanos, que José, ¿verdad? El Señor lo engrandeció ahí en Egipto, y ahora sabía de que su padre aún vivía y quería que fueran, ¿verdad?, a esas tierras, porque estaban en medio de otra hambruna. Amén. Estaban en esta otra hambruna. Se recuerda, hermanos, han pasado por situaciones donde lo visible no pudiera, y el peligro, ¿verdad?, de la muerte acecha, pero Dios siempre se provee para sus siervos, para sus santos, amados hermanos, siempre. Y vemos, hermanos, así como Abraham en la primera hambruna, así como Isaac en la segunda hambruna, y ahora como en Jacob en la tercera hambruna, gloria al Señor, gloria a Dios.
y para que puedan subsistir. Gloria a Dios, Él se proveyó poniendo a José ahí en Egipto, hermanos, haciéndolo el segundo, gloria a Dios, en autoridad en esa nación. Y aquí Jacob tenía temor de entrar a ese lugar, hermanos, gloria al Señor. Pero sin embargo Dios le dice, no temas de descender, porque yo haré de ti una gran nación. O sea, Dios le permite que vaya. Le dice, ve, ¿verdad? Básicamente, porque yo voy a estar contigo y yo voy a cumplir lo que te he dicho. Amén. Y Dios, hermanos, a través de toda la historia que estamos viendo, ¿verdad? Por causa de tiempo, resumiendo y solamente trayendo a flote puntos específicos de lo que es la bendición de Dios, la bendición espiritual sobre el primogénito, como de alguna manera una señal, ¿verdad? De lo que Dios había prometido desde un origen a Abraham. Amén. Cuando Jacob llega a su vejez, amados hermanos, bendice a José y a los hijos de José. Amén, como lo dice a Génesis 48, 15 al 16. Génesis 48, 15, 16. Dice la palabra del Señor así. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Ve, hermanos, la bendición espiritual del primogénito sobre la cabeza de José y su descendencia de José, sus hijos. Y en el 22 le dice la bendición primogenitura terrenal, le dice en el 22, dice, y yo te he dado a ti una parte, le dice a José, más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, o sea, la doble porción de la herencia del Padre. Amén. Y la bendición espiritual para perpetuar su nombre fue sobre Efraín. Vamos a ver, aquí lo dice la palabra en el 48:19. Mas su padre dice, no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Sí, hermanos, o sea, por medio de la descendencia que vendría de Efraín, dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. O sea, la bendición la dio, dice, sobre Efraín, como lo dice en el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Amén. Pero Jacob sabía lo que hacía, amados hermanos. Jacob sabía lo que hacía. Amén. Porque Dios es el que lo ponía en su corazón que hiciera así. Porque más tarde, hermanos, como venimos diciendo, el reino de Israel fue dividido en dos. Amén. En las tribus, amén, del norte, las 10 tribus del norte que vinieron a ser el reinado de Israel, y 2 tribus que vinieron a ser reinado de Judá, por causa de la desobediencia de Salomón. O sea, los descendientes de Abraham no permanecieron en el pacto con Dios al permanecer sirviendo solo a Jehová, porque se corrompieron, cosa que también viene en Efraín a suceder, hermanos, porque aquí ya estaba proféticamente diciendo Jacob lo que iba a suceder, hermanos, porque dice que aquí dice, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso Efraín antes que a Manasés. Amén. Y dijo, dice, en él, o sea, en Efraín, en el menor será más grande que él, su descendencia del menor formará multitud de naciones. Y vemos el cumplimiento, hermanos, amén, en la casa de Israel. ¿Por qué? Porque por su maldad, por su pecado, por su iniquidad, por ser dados a la idolatría y su infidelidad a Dios, fueron cautivos, hermanos. Amén. Y fueron llevados y fueron a vivir como gentiles, no siendo gentiles, siendo judíos, pero no siendo gentiles, fueron a vivir y se hicieron como gentiles, mezclándose entre las naciones. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo lleva, hermanos, a
al cumplimiento, ¿verdad? Gloria a Dios, de que dice, amén, formará multitud de naciones. Amén. Gloria al Señor. Y vemos aquí, amados hermanos, vamos a ver, aleluya, gloria a Dios. En el 22 que le leí también, ¿verdad? La bendición sobre José. Dice, así es como bendijo Jacob a José y a sus hijos. Dice, para ellos perpetuar su nombre, dio bendición del primogénito y la bendición espiritual profetizada. Amén. Por causa de la promesa a Abraham. Lo dio a Judá. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver la bendición a Judá, porque profetizó lo que sucedería con sus hijos, pero vemos la bendición de la primogenitura en lo espiritual sobre la descendencia de Judá. Y dice en el versículo 49, desde el 9 al 11 vamos a leer, desde el 8 vamos a leer, hermanos, al 11 dice la palabra: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa estuviste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Amén, porque todo esto, lo que sucedería con el pueblo de Israel, hermanos. Dice, no será quitado, dice Jacob, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, ¿sí ve? Las naciones, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, aleluya, es donde pausaremos por un momento para volver a Jacob y Esaú, a ver la diferencia de por qué, hermanos, la bendición del primogénito no fue dada a los que pudiéramos decir pertenecía, pero Dios es justo y Él conoce el corazón del hombre. La bendición del primogénito eternamente para perpetuar el nombre de Abraham no fue en ninguno de sus hijos, sino en Isaac, porque ya conocimos que Dios así lo había declarado, como confirmación del pacto en la promesa. Ahora en el caso de Isaac, su bendición no fue dada a su primogénito Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú despreció la bendición del primogénito y la desvalorizó. Y aquí, hermanos, gloria a Dios, comenzamos la aplicación para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pausar, ¿verdad? Esto de lo que Jacob estaba profetizando sobre cada uno de sus hijos, pero que quisimos especialmente centrarnos en Judá. ¿Por qué en Judá? Porque ahora, hermanos, Rubén era el primogénito de Jacob, pero él no obtuvo la bendición del primogénito. ¿Por qué? Porque subió al lecho de su padre cometiendo pecado, incesto, ¿verdad?, con la concubina de Jacob. Amén. Los hijos siguientes, el segundo y el tercero, que eran Simeón y Leví, tampoco, hermanos, o sea, si no lo obtuvo la bendición primogenitura sobre Rubén, que terrenar conforme a la carne le pertenecía, gloria al Señor, para perpetuar el nombre de Jacob en medio de las naciones, en medio de su familia, ante la sociedad, gloria al Señor, para que liderara su casa, para que llevara el sacerdocio de su hogar, para que llevara, ¿verdad?, básicamente el patriarcado. No lo obtuvo, hermanos, lo perdió por su pecado, Rubén. Y Simeón y Leví igual. ¿Por qué? Porque fueron de otro espíritu, lo dice la palabra allí mismo en el 48. Fueron de otro espíritu cuando cometieron vileza y acometieron para vengar contra Siquem por la violación de su hermana Dina. Amén. Gloria al Señor. Y de alguna manera dejando en mal, ¿verdad?, a Jacob en lo que él había prometido. Gloria al Señor. Entonces él dice, por tal razón, por cometieron vileza, gloria al Señor, y fueron de otro espíritu. Amén. No, tampoco ellos obtuvieron lo que hubieran obtenido
que Rubén perdió, que era la primogenitura, hubiera pasado a Simeón, que era el siguiente, pero también lo perdió por ser de otro espíritu, y como también lo perdió, hubiera pasado a Leví, pero como también Leví cometió vileza, cometió, verdad, gloria a Dios, fue de otro espíritu, también ya pasó al siguiente, y es donde quedamos, en Judá. Y nos vamos a centrar en Judá, amados hermanos, porque está precioso, precioso lo que el Señor nos enseña a Judá, y habla, hermanos, del cetro de Judá, habla de un legislador que es el que va a tener el patriarcado, el liderazgo, gloria al Señor. Amén, la autoridad. Habla, hermanos, de Silo, que representa al Mesías, amén, que representa realmente el cumplimiento de toda la promesa dada a Abraham, gloria al Señor. Pero me voy a pausar allí, hermanos, y vamos a terminar aquí la segunda parte de cómo fue la bendición traspasada como una continuación del pacto de Dios con Abraham, desde Abraham a Isaac, y ahora de Isaac a Jacob, y de Jacob a José, y a los hijos de José, amén, y a Judá, gloria al Señor. ¿Y por qué a ellos dos? Amén, gloria al Señor. Vamos a continuarlo en una tercera parte, amén, porque es muy profundo, porque es un estudio, un mensaje tipo estudio, hermanos, para comprender todo desde un principio, como digo, la identidad, amén, de nosotros, que ahí venimos a ser parte también nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, amén, como los descendientes de Abraham por causa de la fe en el Señor Jesús, amén. Y vamos a continuar este estudio porque es hermoso. Yo me deleito en ello, espero que tú te deleites en esta palabra, hermanos, y les he compartido más que nada referencias bíblicas para que entendamos, hermanos, nuestro origen, para que entendamos de dónde vienen nuestros genes, amén. Venimos del esperma de Abraham, amén, por causa de la promesa, del pacto entre él y Dios, amén. Y vemos que los estoy llevando, hermanos, si se dan cuenta, los estoy llevando porque así es como Dios me lo fue enseñando y lo fui comprendiendo, saber nuestro origen, pero saber cómo poder obtener, o cómo es que obtenemos nuestras bendiciones espirituales de parte de Dios, y la bendición de parte de nuestros padres por causa de la ley del primogénito, que tiene mucho que ver, amén. Está extenso este estudio, hermano, este mensaje hecho estudio, amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a dejar esta segunda parte que continúe en base a la primera parte, gloria a Dios, de que vamos en la bendición, ¿verdad? De la primogenitura por causa de la promesa. Es el mensaje que estamos compartiendo, la bendición espiritual de la ley del primogénito por causa de la promesa, amén, dada a Abraham. Ese es el tema, hermanos, amén. Y que espero que lo vayamos comprendiendo, y que te quedes conmigo en las siguientes partes que vamos a estar compartiendo, porque aquí pausé en lo que era la bendición que dio, ¿verdad?, en los últimos, se puede decir, días en su vejez de Jacob, hermanos, para bendecir, ¿verdad?, a sus hijos, y para profetizar sobre lo que acontecería con su linaje, amén, lo cual nos va a llevar, hermanos, lo pausé, como digo, porque quiero centrarme profundo en una siguiente parte, en lo que nos habla de la bendición hacia Efraín y la bendición hacia Judá, y sobre todo, hermanos, el enfoque al cumplimiento en el Señor Jesucristo, que es Silo, el Mesías, que representa, ¿verdad?, el Mesías, gloria al Señor. Y en la siguiente parte nos vamos a centrar, algo que pausé también, gloria a Dios, el por qué la bendición de la primogenitura, bendición espiritual, no fue sobre la cabeza de Esaú, sino sobre Jacob. Y vamos a centrarnos, la siguiente parte va a ser centrarnos en por qué. Amén. Así que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Espero que este pequeño estudio ha sido de bendición, que quedes con esa incertidumbre de querer saber más, gloria al Señor, para comprender lo que comenzamos en el versículos claves de Malaquías 1, amén, 1 en adelante.
Amén, así que lo vamos a pasar aquí por causa del tiempo. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, por tu poder. Damos gracias por tu bondad. Damos gracias por tu benignidad. Gracias por este día que me has concedido compartir una primera y segunda parte, Señor. Dividido, Señor, en dos secciones por causa del tiempo, Padre, pero que deseo que mi hermano, que mi hermana vaya comprendiendo, Padre Santo, este estudio, vaya comprendiendo el origen, el principio, nuestra identidad, Padre, como hijos, nuestra identidad como descendientes de la promesa, por causa de nuestra confianza y fe ahora en tu Hijo Jesucristo, Padre. Dios bendito, no en cuanto a la carne, sino en cuanto a la fe. Padre, te doy gracias, Señor. Sé que hemos compartido referencias bíblicas a mis hermanos, a mis hermanas, que ha sido más porciones bíblicas, Señor, pero tú les harás comprender el por qué, Padre. Dios bendito, síguenos añadiendo gracias, sabiduría para poder expresarlo, Padre, lo que tú nos enseñas a nosotros, transmitirlo en tu espíritu también para mis hermanos, para que haya también ese conocimiento, hay esa comprensión, Padre, Dios mío, a cabalidad de lo que concierne, Padre, en la palabra, el significado, Dios mío, de lo que tú nos hablas en toda tu palabra, Señor, en tu ley, en la Biblia, para poder comprender a cabalidad, porque así, Señor, podemos entender realmente lo que significa tu palabra. De otra manera, Padre, nos perdemos en ella, Padre, porque hay mucha enseñanza, hay mucho poder, hay mucho en ella, Padre, pero Dios, ayúdanos a comprender la virtud, el poder de ella, Padre, para asimilarlo, para tomarlo y apropiarlo a nuestro propio corazón y se cumpla esa palabra con nosotros, el nuevo pacto, Padre, de que tú has hecho, de que ahora circuncidarás nuestro corazón y escribirás en él tus palabras. Aleluya, y no va a haber necesidad de que nadie más nos enseñe, sino tu espíritu, tú mismo nos enseñarás, Dios, y escribirás tu palabra en nuestro corazón, la palabra, Padre, que tú diste a tu pueblo por causa de la promesa de tu siervo Abraham. Gracias, Señor, por ello. Gracias por este tiempo, precioso Señor. Gracias le doy en el nombre de su Hijo Jesús. Que tu bendición sea sobre mis hermanos y hermanas y que este conocimiento pueda llegar a sus corazones y pueda alcanzar, Señor, también a aquel hombre o mujer que no te conoce, para que comprenda, Señor, mi Dios, acerca de tu buen nombre. Gracias le doy por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por su Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Espero que te sea de bendición este pequeño estudio y que vayas estudiándolo más para que profundices más. Yo por causa del tiempo solo di verdad, referencias, me enfoqué en referencias en cuanto a mostrar la bendición de Dios, tanto espiritual y en el ámbito terrenal. Amén, que conlleva la bendición del primogénito por causa de la promesa a la descendencia de Abraham. Son los versículos que yo les di claves, amén, para ello, pero que deseo que si deseas conocer más, ¿verdad?, profundidad, pues te centres, los estudies, hermanos. Yo por causa del tiempo solo me centré, como digo, en versículos claves para denotar lo que yo quiero transmitirte, que el Señor me enseñó a mí, la ley del primogénito, la bendición espiritual sobre la casa de Jacob, que nos alcanza a nosotros como creyentes en Cristo el Señor. Que Dios te bendiga y en otra nueva parte, en otra oportunidad, Dios mediante estaremos compartiendo. Bendiciones, hermanos y hermanas.